Gracias, Padre. Sabemos que tú estás edificando tu casa, Señor. Tú eres quien edifica tu casa. Y oramos para que nuestra mentalidad sea expuesta a tu luz, nuestro corazón, nuestros hábitos, nuestra vida, Señor. Que tu luz transforme, que tu luz me ayude a ordenar, que tu luz me posicione, Señor, en el lugar donde deseas que yo esté, Señor. Tu voz es luz, Señor. Tu voz es luz. Amén. Bueno, ahora por un momento estaba leyendo un poquito. El Señor me llevaba a través de la adoración algunos pasajes muy preciosos, sí. Y una de las cosas que veía era cada vez que el Señor hace crecer su presencia en nosotros, nos volvemos un lugar más santo porque lo portamos a Él. Y recordaba la vez que le dijo a Josué que se quitara sus sandalias, porque el lugar que pisaba era santo. Y recordar el significado de la palabra santo, ¿verdad? Apartado. Y cómo su naturaleza no podía entrar a ese lugar, sino que él debía despojarse de un caminar, debía despojarse de una forma de vivir, ¿verdad? Creo que las sandalias representaban eso en Josué, su forma de vida, simplemente. Y era como al quitarse esos zapatos, al quitarse esos hábitos, al quitarse, entendiendo que Josué era Josué, ¿no? Josué había peleado por tener una mentalidad diferente a la del pueblo, y eso es lo que lo lleva a abrir la puerta para la tierra prometida. Pero aún así, cuando el Señor está, ninguno tiene unas sandalias dignas para poder pisar ese lugar, incluso nosotros. Y creo que el quitarse esas sandalias era como hacerse uno con el Señor. Era como hacerse separado, como participar de su santidad al quitarse esas sandalias. Porque si vemos, digamos, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes, pero cuando está haciendo demasiado sol, el suelo en la calle, el cemento, la baldosa se pone caliente. Cuando tú pisas eso sin zapatos, Dios mío, nos hace brincar. Y es eso, ¿no? De una u otra manera la sandalia es como un filtro para todo lo que hay debajo. Y era como el quitarse y el despojarse Josué de esas sandalias. Era como participar íntimamente de lo que Dios iba a hacer en ese momento. Y de lo que Él estaba soltando ahí, ¿verdad? Porque era Jesús mismo presentándose ante Él. Y creo que es eso, es cada vez entender que cuando venimos o cuando estamos en su presencia, es tiempo de mantener descalzos, de descansar, de estar limpios, de estar expuestos a su luz. Que su luz nos transforme y algunas veces nos queme para ser formados y entender que somos separados. Bueno, vamos por un momento a Gálatas versículo 24. Vamos a leerlo todo hasta el 28. Y luego voy a leerles una versión muy interesante donde hace unas especificaciones y quiero que estén muy atentos a las palabras. Escuchar es muy importante, pero no solamente el acto de escuchar un sonido, sino de yo estar como conectado con ese sonido, estar atento a cada palabra que se está soltando. Entonces dice Gálatas 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo,
para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestís. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Precioso. Ahora voy a leerles más despacio esta versión. Dice, desde el 25. Un segundo. Listo, 24. Dice, por lo tanto, espérenme. Ya. Así que la ley nos sirvió a nosotros como nuestro entrenador. Muy interesante esa palabra. En la otra dice tutor. Nos sirvió como nuestro entrenador, nuestro guardián, nuestro guía de Cristo o a Cristo, para guiarnos hasta que Cristo viniera, para que pudiéramos ser justificados. Justificados es declarados justos, puestos. Esta versión es en inglés, dice put on right, standing with God, y es, para hacerles una imagen, es como que cuando uno está listo para estar de cierta manera en una comunión con Dios, en un lugar con Él, por la fe y para la fe, ¿sí? Y a través de la fe. Pero ahora que la fe ha venido, ya no estamos bajo un entrenador, y acá dice el guardián de nuestra infancia y o niñez, ¿sí? Childhood. Entonces es interesante porque hemos leído a través del capítulo que es como si nosotros hubiésemos entrado a otra puerta a través de la fe en Cristo. Como que hemos dejado de ser o hemos dejado de estar, ¿no? Esperando una promesa. Hemos estado ahora gozando de lo que muchos años esperaron los profetas. Y eso está en Hebreos, ¿no? Cuando habla acerca de las promesas. Y es que ellos solo las saludaron, ¿verdad? Nosotros tenemos el privilegio de gozarla, de disfrutarla, de palparla. Y pienso que es eso. Creo que el entender mucho todo lo que era el Antiguo Testamento, todo lo que era el Antiguo Pacto, y la forma en cómo de una u otra manera ellos vivían, ¿verdad? Debería enseñarnos a nosotros a valorar con más profundidad todo lo que el Señor ha hecho y lo que nos ha permitido vivir. Porque usted y yo, si nacimos en este tiempo, y más adelante quiero profundizar en este tema, y si estamos aquí hoy, es porque hacíamos parte de ese plan. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros para responder a eso? Para responder a esa promesa que ya se puede palpar. O sea, podemos ver que en el Antiguo Testamento ellos respondieron de forma fiel y violenta a eso, a ese llamado de preservar la simiente, como lo hablamos hace unos días. ¿Qué Dios espera de nosotros ahora en este tiempo donde incluso ellos no pudieron llegar? Donde ellos solo eran llenos es decir, con, todo era, el Espíritu estaba sobre ellos,
pero ahora el Espíritu está en nosotros. O sea, cómo el Señor espera que nosotros respondamos a este tiempo al que hemos nacido. Entendemos que Dios es un Dios de orden y que también Dios es un Dios que sigue un plan, que Él mismo ha trazado con paciencia. O sea, no es ese tipo de Dios que, ay, no, como salga, no, no, o sea, cada día en nuestras vidas fue escrito, eso está en el Salmo 139. Y que estoy segura que los tiempos que Él ha establecido para que su promesa sea manifestada también Él los planeó con paciencia y amor. ¿Cómo espera el Señor que yo responda a este tiempo en el que yo nací? No hablando del tiempo que nací como un contexto social, que hay mayor pecado, no, 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 estoy hablando exactamente de lo que podemos vivir hoy en Cristo, del privilegio que Él nos ha dado de poder disfrutar su promesa. O sea, ellos la saludaron, dice que la vieron de lejos, nosotros no. El Señor nos ha permitido ser parte de la riqueza de Cristo en toda su plenitud, cosa que ellos no pudieron disfrutar. Y en ocasiones cuando leemos vemos que aún ellos tenían acceso a cosas que nosotros a veces no alcanzamos, y no es porque no estén abiertas, incluso hay muchas más abiertas para nosotros. Entonces, ¿será que estamos siendo fieles al tiempo que Dios nos ha dado? ¿Será que estamos siendo fieles al sacrificio que el Señor hizo por nosotros y que por ende ese sacrificio abrió compuertas para disfrutar de sus riquezas? Yo pienso que somos injustos cuando no disfrutamos de las riquezas del Señor. Y ahí nos conectamos mucho a la parábola de los talentos. Y es que el Señor espera que si se nos da más, pues sea más lo que se disfrute y lo que se llegue a ganar, es decir, lo que se llegue a multiplicar. Es lo mismo. Yo pienso que nuestra medida en Cristo ahora, en el tiempo en que hemos nacido, a través de su Espíritu, es literal la mayor, los 10 talentos. ¿Por qué? Porque el Señor ya terminó todo, o sea, Él ya resolvió todo el problema. Y nosotros pensamos que el problema sigue estando, ¿verdad? Pero pienso que el problema sigue estando, como ministraba ahora Dani, porque dejamos de ver al Señor, porque dejamos de ver sus riquezas, porque nos concentramos en supuestamente la mentira de que todavía falta algo, de que nosotros somos los que tenemos que luchar con el pensamiento, pero realmente cuando Jesús muere, ¿a qué nos introduce? ¿A qué tiempo nos introduce el Señor? Entonces creo que el aprender a ser fieles con el tiempo que vivimos, es decir, con el nuevo pacto, y esa palabra es muy importante, y es la palabra pacto. O sea, el Señor renovó el pacto para con nosotros, para ser suyos para siempre. ¿Cómo estamos siendo fieles a eso? ¿Cómo estamos respondiendo a eso? ¿Cómo hubiese respondido un David? Si aún él siendo del antiguo pacto, que incluso obviamente daba su corazón y al amor que tenía y al compromiso, y ahí era, ¿no? A la fidelidad que él tenía con él, con ese pacto, Dios le permite de una u otra manera disfrutar del nuevo pacto aún, en el tiempo en que él vive. En algunas cosas, ¿no? Vemos que David es un hombre que vive sin el velo, o sea, él podía estar en el lugar santísimo las veces que quisiera, no como un lugar físico, sino como un lugar, como un estado de su vida, donde él puede ver diseños, donde él puede venir que va a venir. Y eso solo era posible cuando uno estaba en un nivel profundo en Dios y en el antiguo pacto. Eso solo lo podían alcanzar los profetas o aquellos que habían sido consagrados para ser sumo sacerdote. Entonces, ¿será que estamos siendo fieles al tiempo al que Dios nos ha permitido estar hoy?
de gozar su sacrificio, de gozar sus riquezas. O tal vez la mentalidad de esclavitud que se ha formado o que se formó durante los años que estábamos separados del Señor. Todavía está siendo tropiezo para que yo pueda disfrutar de esa vida en Cristo, para que yo pueda disfrutar. Y la palabra disfrutar es muy importante. Para que yo pueda disfrutar, palpar, degustar todo lo que Jesús me hizo partícipe. Entonces es importante eso. Que cada día peleemos con todo lo que se quiera oponer a la posición en la que yo ya estoy, al lugar en el que Cristo preparó para mí con amor, con dolor. Así que si hay un motivo por vivir esta vida que tenemos ahora, y hablo de vida en este momento como una vida física, es decir, el respirar, el tener aliento, el tener salud. Si hay un motivo es perseguir con fureza, con persistencia, longanimidad, la vida a la que Dios nos ha llamado hoy. La palabra hoy es muy importante, porque en el hoy se abren las puertas, no más, solo en el hoy es donde se abre. Porque si yo me anclo al ayer, al tiempo pasado, no se van a abrir las puertas correctas o incluso no se van a abrir. Voy a mantenerme estancado. Creo que el mantenerse estancado puede tener esas dos razones. Una, porque estoy poniendo mi mirada en el ayer, en el tiempo pasado. Y puede ser el tiempo pasado tanto de nuestra vida pasada, pero también como en la vivencia del antiguo pacto. Entonces si yo aún me comporto y acabo de entrar a lo que estamos leyendo, como si la ley fuera mi tutor, fuera la que me guía, y no tengo acceso a las profundidades de Cristo, no se me abre la puerta de entrar a su hoy. O en el afán del mañana también, ¿verdad? Entonces el hoy, el aprender a vivir el hoy, incluso en todas nuestras áreas. Digamos, si ayer pasó algo, listo, pasó ayer, Señor, hoy, ¿cuál es tu hoy para mi vida? Y es aprender a cerrar esos ciclos que no están permitiendo que el hoy de Dios se manifieste, que el hoy de Dios me haga ver su riqueza. Esta semana hablaba con alguien y le decía que muchas veces el no estar atento, apercibido o simplemente no tener la luz suficiente es como cuando a uno le van a regalar algo y ese regalo está enfrente de nosotros, pero nosotros nos vendan, ¿no? Para que sea una sorpresa. Y es como que no puedes ver lo que está delante de ti, pero ya está. Y en este caso son esos velos que no nos permiten ver las riquezas que tenemos frente a nosotros. Porque sencillamente, bueno, hay muchas razones por las cuales ese velo puede estar puesto, pero en este caso, porque no hemos dejado que la vida de Cristo que debería estar hoy, es decir, diferente al pacto que vemos en el Antiguo Testamento, no nos permite ver eso que está puesto delante de nosotros, no nos permite disfrutar. Entonces probablemente esa venda no nos va a permitir alcanzar el regalo, no nos va a permitir que haya adentro, no nos va a permitir tocarlo, rasgarlo, no nos va a permitir disfrutar. Entonces vemos que, por ejemplo, en la misma escena que les acabo de contar, una persona se quita la venda y ahí es donde empiezan sus emociones, sus rostros, la experiencia con eso que está delante puesto de esa persona. Pero solo hasta que su venda es quitada. Y es eso, que el estudio que estamos realizando sea el quitar esa venda y podamos palpar a lo que hemos sido llamados. Y estoy segura que
El corazón de Dios se alegra cuando ya dejamos de vivir con eso. Cuando el creer me habilita para yo quitarme la venda. Entonces por eso es tan importante que todos los días estemos expuestos a la luz del Señor. Porque la luz del Señor es la única que nos hace ver que tenemos una venda y que necesitamos retirarla para disfrutar. Bueno, entonces, acá estamos estableciendo que supuestamente no, en realidad la ley nos servía a nosotros, bueno, no a nosotros, en ese momento, como entrenador, ¿sí? Como un guardián, como una guía hacia Cristo, hasta que Cristo viniera, ¿sí? Es decir, que Cristo ya vino, es decir, esa ley pasa a sujetarse al tiempo y, bueno, más adelante dice que ya no estamos bajo tutor, ¿sí? Entonces, es importante, ¿qué es lo que nos guía ahora? Si en ese tiempo los guiaba la ley, era el entrenador, ¿qué es lo que nos guía ahora? Entendiendo que solo hay dos opciones: o me guía la forma de pensar del antiguo pacto, que es separado de Dios. O sea, no veamos esa forma de vida como ay, no, no matar, no robar. Eso va mucho más allá, ¿sí? Y es como, es una mentalidad esclava de cierta manera. Porque el único que no es esclavo es el que es hijo. O eres hijo o eres esclavo, de dos. Entonces, de cierta manera, la ley nos ponía en una posición de esclavitud. ¿En qué sentido? En que no, no era todo la libertad que el Señor deseaba para nosotros. Por eso era parte del plan, ¿sí? Era nuestro entrenador hasta que. O sea, como que nos mantenía a salvo hasta que. Lo que hablamos el antepasado, y era que era un guardador de cierta manera. Nos mantenía guardados. Y esa mentalidad puede ser muchas veces no solo en el Señor, sino en todo. Creer que estamos separados de Él, ¿no? Creer que Él está allá, yo estoy acá. Toda esa mentalidad se opone al diseño, ¿sí? Porque cuando el Señor viene, Él nos muestra la imagen de lo que es el nuevo pacto, de lo que es el reino, y es: mi Padre y yo somos uno. Así que donde yo me muevo, el Padre se mueve. Donde el Padre se mueve, yo me muevo. Esa era la mentalidad que Jesús nos muestra a través de su vida aquí en la tierra. Entonces, si yo no vivo como tal, es porque aún hay mentalidad del antiguo pacto en mi vida que me está anulando la posibilidad de yo disfrutar todo lo nuevo que está frente a mis ojos. Sigamos leyendo y vamos profundizando. El 25 dice, se los voy a leer en esta versión que les estoy explicando. Pero ahora que la fe ha venido, ya no estamos bajo un entrenador que es el guardián de nuestra infancia. Lo que iba a decir aquí era que la ley había venido a entrenar, sí, era como que lo que nos hacía niños. Y vamos a ver que Pablo va a utilizar mucho esa palabra, ¿verdad? La niñez. Los niños toman leche, lo que vimos para los que pudieron estar en leche pura, como él de cierta manera como que se molesta al exhortarlos y decirles, pero ya, o sea, dejen de ser niños, pasemos a la siguiente etapa, ¿verdad? Y es eso,
El creer que somos justificados por las obras, el tener esa mentalidad de esclavitud aún, nos hace estar también como niños aún. No nos deja avanzar en una madurez. Y sin duda hay un pasaje que dice que si bien el niño es heredero, no puede tomar posición hasta que sea grande. Entonces, ¿cuántas cosas no hemos podido conquistar? No porque ya no seamos esclavos, listo, ya somos hijos, sino porque nuestra niñez, nuestra forma de pensar como niños en el sentido de no crecer en Cristo, de no madurar en nuestra fe, también no nos permite tomar posesión. Y por ejemplo, si vemos, si bien el Señor dice que hay que ser como niños, pienso que eso siempre debemos aprender a verlo con sabiduría. Los niños tienen algunas características que son necesarias dentro del reino, que es la fe, toda la forma de, ¿no? Pero si bien hay algo que no tienen los niños y es la madurez para algo. Tú sabes que dejaste de ser niño porque empezaste a ser responsable con lo que te corresponde hacer, ¿sí? Por ejemplo, mientras un niño está siendo formado, se le olvida tender la cama, se le olvida hacer esto, los papás tienen que estar totalmente dispuestos a recordarle, mire, haga esto, mire. Pero ya cuando él se hace responsable de, entonces vemos que, por ejemplo, un niño al que hay que llevarlo al colegio, hay que darle el desayuno, hay que hacerle el desayuno, hay que vestirlo con el uniforme, hay que llevarlo, Vemos que está dejando de ser niño cuando ya entra a una universidad, ¿verdad? Entonces ya la persona que hace, no, pues va y se hace el desayuno, así, no hay que llevarlo, se viste solo, ¿sí? Entonces, esa es la madurez. ¿Cuándo? Cuando yo empiezo a ser responsable de lo que a mí me corresponde en el tiempo que estoy viviendo. Ahora, la ley era un tutor, la palabra tutor es eso, ¿no? Imagínense un tutor, la persona que está ahí, no, mire, haga esto, mire, haga esto, mire, haga lo otro, mire esto, aquí, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Ya no estamos ahí. ¿Dónde estamos? Es la pregunta que seguiría, ¿verdad? 26. Porque en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios por la fe. Ahora, algo importante es que cuando Jesús viene a la tierra, Él se presenta como el Hijo de Dios, ¿verdad? La gente se alarma, todos los judíos, los maestros de la ley, se alarman en gran manera. Y yo me he puesto a pensar mucho en eso, ¿verdad? Porque cuando Él dice eso, digamos, para nosotros es muy fácil entender ese término porque lo hemos escuchado desde que nacemos, de diferentes maneras, sean por parte cultural, hijos de Dios. Pero en el momento en que Jesús dice eso, en ese momento, en el contexto de la historia, era un hito, o sea, era una blasfemia para ellos. ¿Por qué? Y ahí es importante que nosotros aprendamos a estudiar de cierta manera la cultura y los contextos donde esas palabras eran soltadas. Para los judíos, todo el proceso de ser hijos y de ser padres era algo muy importante, ¿sí? Digamos, en nuestro contexto cultural, es algo que lastimosamente se ha perdido. Entonces vemos que los papás son súper desentendidos de sus hijos, no les importa formarlos, incluso vemos que no son deseados y todo el tema, ¿no? Para la mente judía, los hijos eran la herencia de Dios mismo, es decir, un hijo era algo que Dios te daba como regalo. Y solo podía venir a través de que Dios se estaba manifestando. Ahora un hijo, ¿qué es? No, pues la carga, el encarte, y un hijo es respuesta de que se hizo un acto sexual. Para ellos no, para ellos un hijo, vamos a ver que incluso las estériles clamaban a Dios para que Él pudiera enviar su vida y ellas pudieran concebir. Y vamos a ver muchas veces a través de la palabra de que Él decía, y abrió la matriz y concibió. Entonces, la mentalidad de toda la mentalidad hebrea
para el tema de los hijos es muy diferente a nuestra mentalidad. Bueno, la mentalidad del mundo, porque nosotros pertenecemos a la mentalidad del Señor. La mentalidad del sistema y del mundo ha catalogado los hijos y que es una deformación que de cierta manera Satanás ha venido poniendo y engendrando en los corazones de las nuevas generaciones. Y es eso, o sea, un hijo es producto del matrimonio, pero está como muy desconectado de que Dios mismo haya puesto su semilla ahí. De que para mí sea un regalo, una respuesta y un nuevo tiempo para mi vida. Ustedes van a ver que aún los nombres que se ponen en el Antiguo Testamento estaban sí o sí relacionados con el tiempo que la persona estaba viviendo. Entonces vamos a ver, Dios me escuchó, aquí, Dios esto. Entonces muchas veces los nombres eran eso, porque le estaban dando un propósito. Ahora ahí empezamos a ver cómo esa mentalidad, de cierta manera, cómo la mentalidad en simplemente algo nos puede separar del propósito de Dios frente a él. Entonces, ¿cuál es nuestra pelea ahora? Para que sus hijos, sus nietos, nuestras generaciones no vean la familia y sus hijos como, ay, no, pues el hijo, ¿no? No. O sea, cada hijo que viene es el aliento de Dios en tu vientre, es el fruto de tu vientre. Incluso Dios dice fruto, y el fruto es algo que, el Señor da, ¿no? En muchos pasajes Dios va a decir que va a bendecir el fruto de tu vientre. O sea, para Dios es importante los hijos porque Él nos los da. Porque hace parte de algo que Él mismo se da por nosotros. Entonces es esa mentalidad que no nos deja disfrutar de cierta manera de lo, ¿sí? Entonces, ya no estamos bajo ese tutor. Necesitamos crecer en Cristo y ahí es cuando esa mentalidad de hijos empieza a ser formada. Entonces, el Señor Jesús se presenta como hijo de Dios, entendiendo que, por ejemplo, muchas veces los hijos, o la mayoría de veces, si no es así, cuando en el Antiguo Testamento alguien se presentaba, era normal que el nombre de su padre estuviese en su nombre, ¿sí? Porque como que tú sabías quién era esa persona por su papá, por su familia. Entonces vamos a ver muchas veces, no sé si aparezca en la textual, perdón, en las otras Biblias, pero en la Biblia textual aparece muchas veces Ben, que significa hijo. Entonces, por ejemplo, está Finés Ben Eleazar, Finés hijo de Eleazar. Entonces, como que los hebreos tenían eso, de que podían conectar a una persona por su padre, y eso lo conectaba a su identidad. Asimismo, dentro de esta mentalidad, Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Para ellos fue Dios mío, entendiendo que la mentalidad de ellos era esclava y que tenían que pelear por participar por lo menos de algo de Dios. Ya viene alguien que dice, es hijo de Dios, es decir, Dios me ha engendrado. Yo soy Dios mismo, algo así, ¿no? Un Dios en la tierra. Entonces, para ellos fue alarmante y les decían, pero ¿cómo puedes decir eso? O sea, dice que Dios es su padre, ¿vieron? Entonces, por eso es que ellos se alarmaban, porque para ellos el concepto de un padre y un hijo era un tema de identidad y de que había tanta unidad en el hijo y en el padre. Ellos sabían eso, la mentalidad hebrea sabía que en el padre y en el hijo había una unidad, en la carne. Cuando Jesús dice, Él es mi padre, y vemos que si bien pues José era su papá, él siempre se presenta como que mi padre es él, mi padre es él, mi padre es él. Entonces, ¿Dios qué está haciendo? ¿Jesús qué está haciendo? Él no está chicaneando que es hijo de Dios, él está rompiendo una mentalidad cuando dice esto. ¿Cuál? Mentalidad de esclavo. Ahí él ya está rompiendo el antiguo pacto, él se está abriendo la puerta a sí mismo para el nuevo tiempo, para el nuevo pacto, con todos aquellos que lograron verlo. Entonces cuando decían, ¿quién eres tú? El Hijo de Dios. ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba con la gente que lograba ver que él era el Hijo de Dios? Entraba por la puerta y pasaba a ser hijo también.
la mentalidad de esclavo del no tener acceso a una paternidad del Señor, lo que hacía era que Jesús, cuando soltaba esa palabra, los conectaba a esa nueva identidad que ellos debían tener. Entonces es importante que nos revisemos constantemente cuánta de esa mentalidad del antiguo pacto, del sistema, de estar separados de Dios, porque aún todo el sistema se crea con base al estar separados en Dios. Entonces las finanzas, hay un modelo total de hacer finanzas, pero separados de Dios. Eso es mentalidad de la ley, sin duda, del antiguo pacto. ¿Y cómo formamos a nuestros hijos? Con una mentalidad que está separada de Dios. Entonces todo lo que yo hago que está separado de Dios es mentalidad del antiguo pacto, y eso me anula totalmente a que yo pueda ser parte de lo que estamos estableciendo acá. Pero ahora que la fe ha venido, ya no estamos bajo un entrenador, el guardián de nuestra infancia, porque en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios por la fe. Y el ser hijo de Dios, literal, es dejar de ser esclavo y es pasar a ser heredero. ¿Por qué no heredamos la promesa? Porque nuestra mentalidad sigue esclava. Yo recuerdo una vez, una experiencia que tuve. Estábamos teniendo un tiempo en Bogotá, muy precioso, cuando yo vivía allá de intercesión. Dios nos abre un cofre y había muchas riquezas, y el Señor dice: hoy quiero darles este cofre a ustedes, quiero que puedan enriquecer. Yo recuerdo que yo cogí una bolsita pequeñita y empecé a echar como 4 cosas y me fui. El Señor me dice: hasta que tú no derribes tu mentalidad de creer que no mereces lo suficiente, de creer que aún uno se puede sentir mal, ¿verdad? No vas a poder disfrutar de todo. Y es eso, o sea, cuando tú sabes que eres hijo, no te limitas. Y es muy diferente cuando el que me presenta una riqueza es alguien desconocido, entonces uno pues no se va a tomar la atribución de, ¿verdad? Pero cuando yo sé que yo soy hijo, yo sé que todo lo que está en ese cofre es mío, porque yo soy heredera, porque es mi papá, o sea, yo no tengo lío. Yo con confianza, y es eso, o sea, ¿qué es lo que me permite a mí tener libertad en el reino de Dios al que hemos sido trasladados hoy? La mentalidad de ser hijo. Todo lo que se oponga a la mentalidad de ser hijo me va a mí a poner en una actitud de esclavitud. Y sí que estamos rodeados de esa mentalidad todavía. Entonces todo es de a poquito. Incluso cuando algo que a mí me marca mucho es que Jesús marca una medida súper importante, y es la abundancia. Jesús siempre que daba algo, lo daba abundantemente. Cuando se acaba el vino en la boda, Él no hace solo una tinaja. Cuando él da de comer a las personas, que hace la multiplicación, no solamente fue suficiente, sobró. Entonces, ¿cuál es la medida de Jesús para las cosas? Abundancia. ¿Cuál es mi medida para las cosas? Y es eso, cuando Jesús viene, dice: el reino de Dios se ha acercado. Él es el reino. Él es la imagen de cómo funciona el reino. Entonces, si yo no me doy y si yo no doy a los demás abundantemente, es porque yo todavía estoy anclada a una mentalidad de esclavitud. ¿Qué otra medida nos presenta el Señor? Hay muchas medidas que Él nos presenta a través de su vida, entendiendo que Él es la imagen del Dios invisible, y que aún lo que Él hizo y que podemos ver durante los evangelios y toda su vida, solo tenemos una parte, ¿verdad? Porque incluso dice el Espíritu Santo, y Jesús mismo le dice a sus discípulos, le dice: bueno, hay muchas cosas que yo no les puedo contar ahora, pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes sabrán, ¿no? Sabrán. Entonces, ¿eso qué nos pone? De que hay muchas cosas que Él aún
no nos dice, no nos dijo en la palabra, pero que hoy sí tenemos acceso. Entonces, hay cosas nuevas que van a estar para nosotros, sí, que no están en la palabra, sí. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Dice, bueno, ahora no les puedo contar con detalle, después. Ese después es cuando, hoy. Entonces, ya no estamos bajo un tutor de la ley que nos pone una mentalidad de esclavitud de cierta manera, o sea, ya somos hijos. Y el entender que yo soy hijo me va a mí a libertar de una posición. Ahora, ¿quién es el primogénito? Jesús. Y el primogénito es aquel que pone la medida para lo siguiente, ¿sí? El primero, piedra angular. Entonces todo eso es como que él se pone para que todo lo que sigue después sea el modelo de lo primero. Entonces, si él es la muestra, la imagen de lo que es ser hijo de Dios, él nos pone una medida. En el 26 dice, porque en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios por la fe. Listo. Amén, aleluya. Pero ¿qué nos implica ese versículo? Yo creo en Jesús, listo. ¿Qué pasó? Me trasladé al reino de su amado Hijo, ya soy hijo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es ser hijo de Dios? La imagen visible de lo que es ser hijo es Cristo. Cristo me enseña a mí a ser hijo. Entonces ya no me lo enseña la ley, donde por obras estoy, ay, no tengo que hacer esto, ay, esto, no, esto, lo otro. La mentalidad de separación, de trabajo, ¿no? Sino que el ser hijos es yo ser como Cristo. Porque Él es la imagen, Él es el primogénito. Porque en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios. Entonces, la verdad, lo que más se opone a que disfrutemos del nuevo pacto, de todas las riquezas que hay en Cristo, es nuestra mentalidad. Y le queremos echar la culpa a mil cosas, ¿no? Que sin duda, no digo que no sean verdad, pero creo que la mentalidad es uno de nuestros mayores problemas para no disfrutar de lo que es ser hijo. En esos días me puse a pensar, ¿verdad? Y una de las cosas que Dios hace es que, bueno, no sé hasta qué parte sea bueno, pienso que todo hay un límite, pero yo decía, Señor, tú eres esa clase de padre que primero no saca a sus hijos cuando son adultos de la casa que hagan su vida, ¿verdad? O sea, el padre nunca saca a nadie de su casa. Segundo, pues entendiendo la mentalidad de lo que es ser hijo físicamente ahora en la tierra, ¿verdad? Vamos a ver que un paradigma que se ha creado es que el hijo, y que sin duda en parte es verdad porque tiene que salir de su casa a ser familia, tiene que ser, pues ya pasar a otro estado. Pero es que pues cuando ya estamos en una edad avanzada, pues yo debo salir de mi casa y ya preocuparme por mí, ¿no? Pero hasta qué punto esa misma mentalidad me ha afectado a mí en cuanto al ser hijo de Dios. Como que llega un punto donde yo ya me tengo que hacer responsable de mis cosas. Entonces, ¿qué hago? No hay plata, pues yo voy y trabajo. O sea, yo me empiezo a ocupar de toda, en este caso, mi vida financiera, porque es que no, yo ya soy adulta. Y esa mentalidad me puede a mí afectar de forma directa en el nuevo pacto, sí. Porque entonces, ¿qué? Yo soy el encargado de hacer el dinero en mi casa. Porque nos metieron esa mentalidad de que no, tú ya eres adulto, tienes que hacerte responsable de tus cosas. Y está bien. Pero es que por encima de yo ser hijo de una mamá o un papá terrenal, yo soy primero, yo fui primero y sigo siendo hijo del Padre de las Luces. Entonces yo nunca dejo de ser hijo de Dios. Ahora, otra cosa que se conecta mucho con esto es que muchas veces los papás, pero no digo siempre, algunos, que pues no han resolvido
no han resuelto el tema de cosas en su corazón, de heridas de la infancia y demás. Pues quieren que sus hijos paguen el precio por lo que a ellos les tocó, ¿no? Entonces yo una vez escuché al pastor Fernando que él decía que si fuera por él va a hacer lo que fuera para darle a sus hijos casa, o sea, si él tiene la posibilidad, no decir, no, mijo, a mí me tocó conseguir la casa, vaya usted pelee por su casa, pelee para que tenga una casa, para que tenga un... Decía, si yo tengo la posibilidad de darle a mis hijos todo lo que ellos necesiten, yo se lo voy a dar, inclusive, pues si ellos ya están casados y demás. Pienso que bueno, ahí hay unos límites porque Dios necesita enseñarle a nuestros hijos que Él es su padre y a eso voy. Y es como que Dios es ese tipo de padre que nos va a dar todo. Todo. Entonces no vamos a tener que pelear por nuestra propia casa. No. Y ahí es donde la mentalidad que tenemos en el mundo, o sea, en el vivir acá, nos separa un poquito de qué es ser hijo de Dios, ¿verdad? Y aún sería bueno que Dios rediseñara nuestro concepto de ser padres y de ser hijos conforme al diseño celestial. Porque qué tal que mucho de lo que sabemos hoy, que es ser un buen papá o una buena mamá, está totalmente deformado a la luz de su palabra. En la mentalidad hebrea, pues en la herencia, ¿no? Todo lo que era del papá pasaba a ser de su hijo. Ya lo que su hijo hacía era que añadía a eso. Pero todo lo que era del papá era del hijo. Y pues vemos, ¿no? La herencia de Abraham a, a Isaac. O sea, ellos fueron gente muy, muy adinerada. Y vemos que Isaac, pues, ¿qué hace? Pues se extiende. Pero aún la mentalidad de que nuestros hijos de pronto, no, pues esto es de, tienes que pelear por lo tuyo, ¿verdad? O sea, eso no es una mentalidad de un padre bueno, de un padre conforme a la luz del Señor. Entonces que el Señor nos enseña a ser padres y también nos enseña a ser hijos suyos. De que en la casa del Padre y que vas a estar siempre ahí es un lugar eterno, nunca dejas de ser hijo. Nunca tienes que pasar a ser papá, nunca tienes que pasar a ser esposo, no. Eso es aquí. Y eso que cada función que el Señor nos permite ser en la tierra es para entender su plenitud. ¿Cómo vamos a entender ser hijos si no somos hijos? ¿Cómo vamos a entender ser papás si no somos padres? ¿Cómo vamos o sea, cada cosa que Dios nos permite ser aquí en la tierra, hijos, padres, están mostrándome y haciéndome parte de su diseño de plenitud. Porque Él es todo eso. Entonces, para ir terminando, pienso que es importante que aún la mentalidad de hijos en las casas que hemos crecido, porque estoy segura que hay muchos dentro del Señor que crecieron con unas infancias que fueron muy dolorosas y que sin duda el diablo lo utilizó para que la mentalidad de ser hijo sea una pesadilla. Entonces tenemos que ir al Señor. Señor, enséñanos qué es ser hijo. Entonces vemos que Jesús nos muestra una libertad impresionante. Si tú quieres saber cuál es la imagen del ser hijo, mira la vida de Jesús. Jesús sabía que Él tenía acceso al Padre, todo lo que quisiera. ¿Cuál es la mentalidad de un hijo? Jesús dice, todo lo que es de mi Padre es mío. Bueno. Y algo importante para que nunca se nos olvide, nunca dejamos de ser hijos en la casa del Padre. Para que no pienses que más adelante te vas a tener que ir de la casa y vas a tener que empezar a trabajar. Toda esa mentalidad independiente de separación nos hace esclavos.
Entonces, ¿qué modelos hasta hoy tengo que están separados del Padre? Eso me cierra la puerta al ser hijo, a ser hijo. Ahora, por último, el 27. Porque tantos de ustedes, estoy leyendo la versión que les dije, como fueron bautizados en Cristo, y acá aclara, en una unión espiritual y comunión con Cristo, el ungido, el Mesías, se han vestido o revestido de Cristo. Ahora no hay distinción, ni judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si perteneces a Cristo, me gustó esta aclaración, estás en aquel que es la semilla de Abraham. Cristo. Si pertenezco a Él, estoy en Él. Entonces eres de la descendencia de Abraham y los herederos espirituales según lo prometido. O sea, que somos los herederos espirituales. Entonces, yo fui bautizado en Cristo, entendiendo que bautizar en Cristo no es solamente el acto profético de sumergirme en las aguas, sino ser llenos de Él, por dentro y por fuera, en una unión espiritual y comunión con Él. Nos hemos vestido, no dice que nos vamos a vestir, nos hemos vestido de Cristo. Quiero que puedan meditar porque la verdad estos 3 otros versos tienen mucho que vamos a ver en el siguiente devocional, pero quiero terminar con este versículo que me gusta mucho, que es también de la palabra revestir, y dice un momento. Dice, está en Colosenses 3. No, ese no es, denme un segundo. Ya. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos todos ahí y ahí terminamos. Segunda de Corintios 5. Dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, estamos hablando de cuerpo, este tabernáculo fuera destruido, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eternas en los cielos. Y estando así, gemimos aquí en la tierra, ¿sí? Anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que aún estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos destinó a eso mismo es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. Así que estamos confiados siempre, sabiendo que estando presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque vivimos por fe, no por vista. Pero estamos confiados, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor, por lo cual también procuramos, ya presentes o ausentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Me gusta mucho eso, gemirse revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Me gustó mucho. Es muy lindo ese pasaje. Entonces, finalmente es eso, amados. Si el Señor nos ha llamado a ser hijos y a ser revestidos de Cristo, es decir,
Cuando yo me visto es porque yo me pongo algo, ¿sí? Y el ponerme eso, revestirme de Cristo, es que la gente me ve y ve a Cristo, ¿sí? Y no solamente la gente, yo me voy a ver y ver a Cristo. Es por eso, porque todo lo que Cristo es ahora es mío. Todo lo que Él fue y que es, ahora yo soy. Entonces tengo su mente, tengo su corazón, y ahí se quita la división, que yo soy uno y Cristo es otro, ¿verdad? Cuando yo me revisto de Cristo, yo me hago uno con Él. Entonces ya no es como que, ay, Daniela y Jesús, no, Cristo, Cristo. Y por eso abajo dice, ya no hay ni hembra, ni esto, ni usted esto, no, Cristo. Mucho gusto, Cristo, todos somos Cristo porque estamos revestidos de Él, nos ponemos a Cristo. Entonces es esto, ¿cómo estamos caminando en el hoy? ¿Revestidos de quién? Y debemos pelear con esto, debemos pelear con nuestra mentalidad vez tras vez. Todos los días es una nueva batalla para que áreas de nuestra vida sean conquistadas para ser revestidas de Cristo. Amén. Entonces que el Señor sea trayendo luz para que cada uno de ustedes pueda ver que hemos sido llamados a ser Él. Y cualquier diseño, esposa, cualquier función que tengamos aquí en la tierra, empezando por simplemente ser hijos de Dios, debe ser transformada a su luz, a la luz del hoy. Entonces, tal vez hemos nacido en hogares donde nos han enseñado muchas cosas que han recibido, obviamente, nuestros padres de sus padres, ¿sí? De generación en generación, de modelos que no hacen parte del diseño, de cómo Dios quiere que sea. Entonces, oro para que en esta mañana la luz venga y pueda venir a transformarnos nuestra forma de pensar. Oro para que nuestra forma de pensar cada día se sujete más a la luz del Señor, a lo que hemos sido llamados hoy, y que todo velo que no nos permite disfrutar de las riquezas de Cristo, de su vida hoy, de su plenitud, ahora mismo sea removido a través de que podemos ver y creer a lo que hemos sido llamados. Oro para que los diseños de ser hijos, los diseños de ser padres, los diseños de ser esposos, puedan ser redimidos conforme a la luz de la palabra. Y podamos manifestar la imagen de Cristo, a la cual nos dio acceso al creer en Él, por lo cuanto somos llamados hijos suyos. Y somos guiados ya no por un tutor de la ley, sino por su Espíritu Santo que habita en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan